Buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por estar nuevamente aquí reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando este estudio, acompañando a cada uno de nosotros en cada situación, en cada problema que estemos enfrentando. Sé tú dándonos la victoria. Hoy nosotros, Señor, reconocemos que nosotros hemos sido malos y tú bueno, Señor. Gracias por ese amor. Yo te coloco este tiempo, Señor, este tiempo en el cual tú produces vida, Padre, en tus manos. Yo te clamo, Señor, que me llenes de ti, que me llenes de tu Espíritu Santo, que pongas palabras en mi boca y pongas corazones dispuestos a escuchar tu verdad. Hoy te clamo porque me envíes poder y sabiduría de lo alto, que envíes ángeles, Señor, en este momento cualquier sitio donde se necesiten, Señor. Padre, yo te clamo por aquellos, Señor, que no te conocen todavía. Y por los que te conocen, te clamo que nos ayudes a permanecer fieles hasta el fin. Empezamos este estudio que hoy se titula Porque si no creen que yo soy, en sus pecados y delitos morirán. Hoy vamos a estudiar Juan 8:24. Entonces decimos, Señor, como tú nos enseñaste a orar, la oración perfecta, porque en esta oración se contiene toda tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor, que yo no me aparte ni izquierda ni a derecha de tu palabra. Hoy en Colombia ocurrió un hecho horroroso. Hoy creo que se encontró o ayer la cabeza de un joven de 22 años, obviamente decapitado en un río, lo desmembraron. Y nosotras las que somos madres nos ponemos a pensar, ¿cómo puede llegar el hombre a tener tal nivel de maldad? Pero nos recordamos a nosotros mismos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad que están en el aire. Los hombres que están bajo estas prisiones de oscuridad, usted iglesia, usted y yo, somos los llamados a sacarlos de las tinieblas a la luz y darle apertura de cárceles, porque a nosotros no fue entregada las llaves, ¿se acuerdan? Y el Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Usted es el templo del Espíritu Santo, no se le olvide. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con un mismo objetivo, servir a nuestro Señor. Entonces, como les estaba diciendo, el estudio se titula así, Juan 8:24, por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces, el Señor Jesús aquí les está hablando, vámonos un momentico antes, acerca del testimonio que él estaba dando. Pues obviamente el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir, eso dice la palabra de Dios. Pero sabe que usted sí lo puede recibir, porque es que cuando uno está en una casa, usted decide a quién deja entrar en esa casa, usted decide a quién le abre la puerta y a quién se la cierra. Y Dios nos ha dado la voluntad de decidir amarlo porque Él nos amó primero, o cerrarlos y decidirnos por nosotros mismos, ser nosotros nuestro propio Dios. Créame que usted no sabe manejar. Créame que usted no tiene sabiduría. Créame que cada vez que usted toma decisiones solo se va a equivocar. Y como dice el Señor Jesús, si usted nos cree que Él es Dios, nosotros vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Porque dice la palabra que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. La única oportunidad que tenemos de llegar a la vida es cuando recibimos la palabra del Señor y viene esa vida como esa fuente de agua viva llega a nosotros.
y salta para vida eterna. Y no solamente nos da a beber a nosotros, sino que da a beber a los demás. Yo hoy estoy demasiado conmovida porque el cumplimiento de la palabra de Dios es duro, ¿sabes? Pero también tenemos que alegrarnos porque ¿qué tal que no se cumpliera? Entonces no tendríamos certeza, no tendríamos convicción, no tendríamos fe. Y nosotros caminamos por fe y no por vista. Y aunque los tiempos sean duros, nosotros sabemos que la promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Padre no nos ha dejado solos ni nos va a abandonar. Y si vivimos para Cristo, vivimos. Y si morimos para Cristo, morimos. Entonces, yo quisiera ponernos en contexto un momento de qué era lo que estaba pasando aquí en Juan 8. Entonces, aquí dice, cuando le presentan a la mujer adúltera y ellos quieren venir a apedrearla porque la ley manda que apedreen a tales mujeres, ellos sabían lo que mandaba la ley, pero querían venir a tentar a Jesús. Y ya cada quien tenía su piedra. Y Jesús le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y los deja en vergüenza, porque les dice y les enrostra que ellos son unos hipócritas, que ellos vienen sabiendo qué tienen que hacer, pero no están dispuestos a dar la vida por la ley. Porque ellos son unos religiosos, una gente que tiene una fe conveniente. Ellos no les estaba gustando ese Jesús que llegó al templo y les tumbaba las mesas y hizo un azote de cuerdas y les dijo que ellos habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Les estaba tumbando el negocio, no les convenía, a pesar de que les estaba dando todas las señales. ¿Usted entiende que el Señor Jesús se ha manifestado en su vida de todas las maneras? Pero como no le conviene, como usted no quiere que sus obras sean arrepentidas, como usted quiere seguir viviendo en su propia maldad y no acercarse al único que le está ofreciendo lo real y lo verdadero, créame que una herida no se sana en la podredumbre. Eso le da gangrena. Es más, si una parte de su cuerpo se empieza a morir, hay un momento en que el médico tiene que decidir si usted se queda con su brazo o sigue viviendo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos esas heridas en el alma, Satanás huele nuestras llagas y se nos mete por ahí y empieza a minarnos ¿qué? La fe, y empieza a robarnos ¿qué? La palabra y la eternidad. Entonces, esta gente ultra religiosa, temerosa del Señor, que mejor dicho, se habían convertido en la policía de la ley, por eso la palabra de Dios dice que hace agravios bajo forma de ley. ¿Usted sabe que la ley no tiene nada que ver con la justicia? Duro, ¿verdad? Pero la ley no tiene nada que ver con la justicia. La ley tiene que ver, a ver, aquí, ¿cómo decirlo? O sea, como la justicia es un concepto tan abstracto y nadie puede tener la certeza de la verdad, aquí, por lo menos en nuestro país, se condena con una certeza que va más allá de toda duda. Y hay un principio que se llama indubio pro reo, que toda duda es resuelta a favor del reo. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno es demasiado grande y que la persona es demasiado chiquita. Entonces, cualquier cosa que lo pueda beneficiar, pues la ley, en la tarea de tratar de hacer justicia, equipara las cargas. Entonces, el Señor es nuestro intercesor. Mire, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede defender ante el Padre. Usted no necesita más que el Señor Jesús como abogado. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo, no de nosotros. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo diera testimonio de nosotros? Mejor dicho, apague y vámonos. El único santo, el único digno es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros nos acogemos a Él y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Defiéndeme tú. Defiéndeme tú. Y yo doy testimonio de lo que el Espíritu habla de ti, no de mí. Si usted está predicando el Evangelio, tratando de hacer discípulos suyos,
sepa que usted está buscando su propia gloria y el que por su propia cuenta habla, su propia gloria busca. O sea, que usted está tratando de hacer discípulos suyos y cada vez que usted trata de hacer a un discípulo suyo, sepa que usted lo está haciendo 2 veces más digno del infierno que usted. Eso dice la palabra. Ay, no, porque es que yo pertenezco a tal iglesia o a tal religión, no es que mi pastor es, mire, si su pastor no es Jesucristo, usted está poniendo la confianza en un hombre. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, empezando por usted. No se dé el chance de confiar ni siquiera en usted mismo, y muchísimo menos en otro hombre que es tan mortal y corruptible como usted. Mire, cuando yo empecé esta vida de fe, usted perdone, yo inicié yendo a una iglesia aquí en Cartagena, pero después, como yo vivía en Barranquilla en ese entonces, me congregaba en Nacía, en el Centro Internacional de Alabanza. Y resulta que eso era la primera vez que yo fui, yo no sabía, pero bueno, había unos asientos preparados para los ungidos, para los pastores, para los de la alabanza, y eso era, mejor dicho, 5 estrellas. Había aire acondicionado, humo, luces, música, danzantes, videos, las sillas eran reclinatorias, mejor dicho, pero wow, eso era el espectáculo, pues, y el pastor era muy buen mozo, así que, pues, yo iba a la iglesia, pues así empecé. Empezaba, pero yo tenía la inquietud y pensaba que esa palabra que ellos daban ahí era honesta, era la verdad. Pero bueno, para no alargarles más la historia, resulta que el pastor se enredó con la mujer de un narcotraficante y le tocó salir huyendo del país. ¿Y qué pasó con la congregación? Pues la congregación llegó el lobo y se dispersó porque era asalariado y no le importaban las ovejas. Bueno, entonces, teniendo este contexto claro, créame que ningún hombre le va a dar la vida, ningún hombre le va a ser fiel, todos lo van a terminar traicionando. Y después, como esa era una organización tan grande, se empezaron a repartir así como los leones lo que quedaba, porque hay algunos pastores que no toman la iglesia como la iglesia del Señor Jesucristo, sino como suya propia y hasta la heredan a los hijos. ¿Se puede creer que se puede heredar la obra del Señor? No. La iglesia es de Jesús, perdón. Y si Jesús no es nuestro pastor, y si Jesús no es el que gobierna nuestra vida, nosotros estamos perdidos. Perdidos, totalmente perdidos, porque tenemos la confianza puesta o en una denominación o en una religión y no en el verdadero. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo en este instante, en Juan 8. Entonces dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos, después de que les había dicho, ni yo te condeno. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ay, porque es que cuando uno le echan la verdad en la cara, eso, como dicen aquí, arde, duele, es duro. Respondió Jesús y le dijo, aún si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aún si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de sí. Es que el Señor Jesús estaba hablando de las escrituras, estaba hablando de que Él estaba cumpliendo todo lo que Dios estaba prometiendo en Él, más de 23.500 profecías cumplidas en Jesús, pero a ellos simplemente no les gustaba porque ese no era el Dios que les convenía. ¿Será que usted está buscando un Dios que le conviene? ¿Un Dios que le patrocine las sinvergüenzuras? ¿Un Dios que sea todo amor y toda misericordia? Hay gente que hoy estaba leyendo un meme que decía, a mí nadie me puede juzgar, a mí solamente me juzga Dios. Ciertamente, pero usted no le teme a Dios.
porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y nuestro Dios es fuego consumidor. Así que si usted está esperando el juicio de Dios, aténgase si no está haciendo las cosas como él, porque ese sí no le va a dejar raíz ni rama. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando ayer que le va a volar la cabeza? Pues ciertamente ningún hombre lo puede juzgar, pero Dios lo va a juzgar, y lo va a juzgar rectamente y justamente. Él sigue diciendo Jesucristo y dice, en la ley de ustedes está escrito, versículo 17, que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que da el testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me hubieran conocido, a mi Padre también habrían conocido. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Luego Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Usted no le parece muy duro esto que el Señor les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? ¿Sabe por qué? Porque no creían que Él era el Hijo de Dios, no creían que Él era Dios hecho carne, no creían que Él era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no les era conveniente, no les era conveniente. Entonces, sigue diciéndoles el Señor, mejor dicho, ustedes tienen las puertas de los cielos cerradas. Él les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Bueno, y ahí siguen peleando. Bueno, vamos a terminar aquí, dice. Así que le decían, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Usted está seguro de que todo lo que usted hace le agrada al Señor? Sus pensamientos, la meditación de su corazón, los dichos de su boca, por lo menos usted procura que sean agradables al Señor. Yo sé que no todo el tiempo podemos lograrlo, pero por lo menos hace el intento, por lo menos hay Dios en alguno de sus caminos, o usted está como esta gente terca que no está diciendo no. Eso es mentira, a mí no me parece. Yo creo, y se está negando, ¿sabe qué? La única posibilidad de salvarse, la única posibilidad de que a su casa llegue la salvación, la única posibilidad de que usted tenga una vida verdadera y de que usted debe vivir con miedo. Porque el Señor dice siguientemente, dice aquí, porque si el Hijo os libertare, por tanto Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, miren que esto era los que habían creído, ¿qué tal? Si ustedes permanecen en mí, mi palabra será verdadera, en mi palabra serán verdaderamente, perdón, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si usted conoce la verdad, Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie, usted no puede llegar a Dios por otro lado, usted no puede llegar a Dios por lado de la Virgen, yo no sé qué, no puede llegar por lado del santo, yo no sé qué, no puede llegar al lado por la reencarnación, no puede llegar al lado por Alá, no puede llegar al lado, el único camino al Padre es Jesús. Y si usted no cree que Él es el gran yo soy, usted para demonio va, se lo quiero decir. Eso es lo que le está diciendo Jesús, palabras más, palabras menos. Porque todo aquel que se muere sin lavarse con la sangre de Cristo se muere inmundo. ¿Se acuerda cuando Él le dice espíritu inmundo? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no pudo ser lavado porque usted no creyó al único que le trajo la palabra de vida.
Yo quisiera seguir hablando de esto, dice, que ellos dicen, Jesús le responde, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Mira, habían sido esclavos de los egipcios, de los babilonios, de todo el mundo. Y entonces dice, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y usted se cree libre practicando el pecado? Usted es esclavo. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. En otra parte dicen, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Se acuerdan que ellos querían matar a la mujer? Y cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que les digo la verdad, a mí no me creen. Usted se está negando a creerle a Jesucristo, no, ni siquiera me cree a mí. Créala a la palabra, créala a Jesús. Él le está diciendo la verdad. Entonces vámonos a Juan 16, en el versículo 4. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Aquí le estaba hablando en la intimidad a sus discípulos, lo último que les habla, pero yo les digo la verdad. ¿Se acuerdan? El Señor les dice la verdad. Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo prosiga mi camino, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y si yo voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este fue el regalo que nos regaló nuestro Padre con el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús fue glorificado, que es de ese que acabamos de ver, que Él dice, cuando yo sea levantado, cuando ustedes me maten, entonces va a venir el regalo. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él dice aquí que le va a mandar otro como yo. ¿Sí? En cuanto a pecado, porque no creen en mí. Entonces, ¿cuál es el pecado, mis hermanos? El pecado es que usted fornique, el pecado es que usted sea avaricioso, el pecado es que usted sea un asesino, el pecado es su conducta. No le crea esos cuentos de humanismo que únicamente le hablan de conducta y de su carne y de su alma, pero no le dan vida en el espíritu. El pecado es que usted no cree que a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz, sus pecados fueron perdonados y usted tiene entrada al cielo y puede llamarlo Padre en cualquier momento, y los ángeles vienen a servirle tal cual como le sirvieron al Hijo, porque nosotros ahora somos hijos de Dios, y a todos los que creen en mi nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si usted todavía no es hijo, sino criatura, vuélvase hijo, que no tiene que ir para ninguna notaría. El Señor le dio esa potestad. Y mientras esté aquí vivo, no deje que se le acabe el tiempo, no deje morirse muerto eternamente. Entonces sigue el Señor hablándonos palabras de verdad. Y dicen, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Mire, Él es la imagen del Dios invisible. Cualquier imagen que usted tenga de Dios, sabe que es falsa. Falsa, porque ni siquiera los restos del Señor, el Señor fue llevado en cuerpo y alma al cielo por los ángeles. Y él mismo dice en Hechos que así mismo como vieron, o en Mateo también lo dice, que así mismo él vendrá de la misma manera con los ángeles. No sea tonto, no sé cómo otro cuento. No existe. Miren, es más, esa imagen que nosotros tenemos de la cara de Jesús rubio, ojos azules, es una imagen de un pintor de Renacimiento que dicen que él era homosexual y que pintó la imagen de su amante como el rostro de Jesús. Desengáñese. Jesús era maluco. Lo dice en Isaías 53,
Vamos a leer un momento y leamos la verdad de Dios, no la mentira que nos están echando hace rato. Mire, si usted va a ser aborrecido por causa de la verdad, pues usted tendrá tesoros en los cielos. Y dice en Isaías 53, bueno, vamos a leer desde el 54, versículo 13. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Se acuerdan? Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado en alto y dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Acuérdense que Jesús no era hermoso físicamente, sino que lo desfiguraron. Y él era el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque era Dios hecho carne. Dice, así se asombrarán a él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Se acuerdan que cuando los alguaciles fueron a prender a Jesús, dijeron, es que ningún hombre jamás ha hablado como este hombre? Dicen ya en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Usted ha creído? Usted ha creído, porque acuérdese que el pecado es no creer. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Se está dando cuenta que en Jesús no había parecer ni hermosura? Era como una raíz de tierra seca. ¿Se puede imaginar lo feo que era? Le veremos inatractivo para que le deseemos. Hay nosotros, algunos hombres que consiguen unas mujeres muy lindas o unas mujeres que no son tan agraciadas, consiguen unos maridos muy buenos mozos y uno dice, pero ¿qué le ve? ¿Qué le ve? Pues le ve lo que usted no puede ver con estos ojos carnales. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que son hermosas que no se pueden comprar con plata ni con oro. Y sabe que esto es lo que nos está ofreciendo Jesús. Así que si usted tiene aquí alguna imagen desde chiquito, de niño Dios o de lo que sea, sepa que Dios no tiene imagen. Dios es espíritu. Lo dice la palabra, lo dice Jesús. Por eso los judíos no tienen imagen de Dios. Nosotros somos aquí los que nos creamos imágenes porque a nosotros nos parece, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un mejor plan que Dios. Entonces dice el Señor aquí, esto, que no había parecer en él, se lo repito para que le quede para ver que si usted ha creído, si usted ha creído hoy, bórrese todos los preconceptos y créala a Jesús. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Será que usted todavía hoy no lo está estimando? ¿No lo está apreciando? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te entiende que el Señor Jesús se llevó sus enfermedades, sus dolores, sus pecados? Todo se lo llevó en esa cruz. Usted fue curado por su llaga. Su cuerpo era una sola llaga. Imagínese, Señor, lo golpearon, le arrancaban la barba con piel. Si usted lee la palabra, ve todo lo que fue sometido. Sigamos leyendo Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién lo cargó? ¿Satanás? No, Dios. Este era el plan de Dios. Así que deje de estar creyéndose tanta película de Mel Gibson o de Semana Santa. Satanás no tuvo que ver absolutamente nada con el plan de Dios. Es más, si Satanás hubiera sabido que Jesucristo era el Hijo de Dios, no lo hubiera matado, porque sabría que en ese momento cometió él un acto ilegal y le fue quitada toda autoridad. Como les estaba explicando, en la cruz del Calvario el Señor clavó todos los decretos que nos eran contrarios. Y ya Satanás no tiene autoridad legal sobre los hijos de Dios por este acto.
de sacrificio, porque condenó al único que no tenía pecado. Satanás tenía poder sobre toda la descendencia de Abraham, que habíamos nacido en nuestros delitos y pecados, pero Jesús no venía de aquí. Él está diciendo claramente, yo no soy de este mundo, yo vengo de arriba. Y claro que se crió en el vientre de una mujer, pero María ni José tuvieron que ver absolutamente nada con la concepción de Jesús. María era virgen y José no la había tocado. Y el Espíritu Santo se posó sobre ella y ella concibió un ser que era semejante, mas no igual. Entonces dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido por nosotros, fue muerto para pagar el precio por nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Se acuerda que él murió entre dos malhechores y después lo enterraron en la tumba de José de Arimatea, que era un rico? Y esto fue escrito 700 años antes. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, en paga por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Mi siervo justo a muchos, ¿se está dando cuenta? Él nos justificó con su sacrificio y llevará las iniquidades de ellos, o sea, nuestras maldades, nuestros pecados. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos aquí a Juan 16. Entonces dice en el versículo 8, hablando del Espíritu Santo, porque ya Él hizo el sacrificio y usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Así que no se menosprecie ni menosprecie a nadie. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Entiende? Con ese sacrificio, Satanás fue vencido en esa cruz. Ni le tema. Él es un pobre tonto que ya sabe que tiene sus días contados. No se deje engañar, no se deje embolatar, no se deje poner una venda ante lo que es evidente. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Se acuerdan cuando Él resucita y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Pues Él no estaba ahí blufeando, no estaba, qué sé yo, que cómo diría la palabra, o sea, tratando de hacerse lo importante. No, es que esto era verdad, su palabra es verdad. Y dice, todavía tengo que decirle muchas cosas, pero ahora no pueden, pero por ahora no pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que ha de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, da testimonio que Él es el Hijo de Dios, da testimonio de que sus palabras son verdad, de que Él es el cumplimiento de la promesa del Padre. Y nosotros, cuando hablamos de parte del Espíritu Santo, decimos la verdad. El Espíritu Santo no me vino a hablar sobre una profecía sobre Colombia. Eso está escrito. El Espíritu Santo me mandó a hablar a mí de que su vida eterna depende de que usted crea o no en el Señor Jesús, en que Él es su Salvador, en que Él es su Dios, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Esto es una realidad en su vida, porque si esa es una realidad en su vida, no se preocupe por más nada. Y si no es, que hoy sea, porque créame, Dios no nos miente. Yo quiero ir un momento a Isaías, un momentico, para ver el cumplimiento de la palabra del Señor.
Vamos a Isaías 45. Dice, en Isaías 45 del 4 al 7, a causa de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, yo te llamo por tu nombre, te doy un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Se acuerda que dice, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados y delitos morirán? Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, que hace la paz y crea la adversidad. Yo soy el Señor que hace todas estas cosas. Y el Señor dijo que Él no vino a traer paz, sino espada, a poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, la nuera contra su suegra. El Señor vino a traernos un mensaje muy distinto al que ustedes están enseñando. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer estar en paz aún con tus enemigos, pero ese derecho se lo tiene que ganar usted. ¿Cómo? Dando la vida, enseñándose Dios de amor, de piedad y de misericordia, pero que también es un Dios justo, un Dios que le da a cada quien lo que se merece, que no tiene las mismas limitaciones que tenemos nosotros aquí en la tierra, que no vemos sino con esta, sino que juzga con justo juicio. Y dice en el versículo 18, a ver, ¿qué dice en el versículo 18, Isaías 45? Porque así ha dicho el Señor, dice, del versículo 15, verdaderamente tú eres un Dios misericordioso, oh Dios de Israel, el Salvador. Todos aquellos quedarán avergonzados y afrentados, irán con afrenta todos los que fabrican ídolos. Israel será salvado por el Señor con salvación eterna, no se avergonzarán ni serán afrentados por los siglos de los siglos, porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo no he hablado en secreto, en lugar de tierra tenebrosa. No he dicho a la generación de Jacob, búsquenme en vano. Yo soy el Señor que hablo lo que es justo y declaro lo que es recto. ¿Se está dando cuenta? El Señor no le está hablando en secreto. El Señor no le está mintiendo. El Señor no le está echando cositas dulces para sus oídos. El Señor no le está dando besos. El Señor le está hablando con verdad y con amor, porque Él a todo el que recibe por hijo disciplina y azota para que no se pierda. No es para más nada. En cambio, Satanás tiene una misión: hurtarlo, robarlo y destruirlo, enquiéndole una cantidad de cosas en la cabeza que yo realmente... Dice en el versículo, perdón un momentico, en el versículo 23 de Isaías 45. Dice, por mí mismo lo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. De mí se dirá, ciertamente en el Señor está la justicia y el poder. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que se enfurecen contra Él. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces vamos a ver dónde se cumple esta escritura. Vamos un momento a Filipenses 2 del 5 al 11. Dice, hayan ustedes de esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Usted no puede tener 3 pesos porque ya se cree superior a su hermano, o ser más inteligente, o ser más bonito. Sepa que Dios no hace diferencia entre personas. Dios ve su corazón. Dios ama a los que le aman. No se cree ese cuento que le está echando todo el mundo de que Dios nos ama a todos. Dios ama a los que le aman. El mundo no lo puede recibir. Y esta es la verdad. Porque las cosas de Dios para el mundo son locura, pero los que creen, esto es a sus hijos, eso es salvación, poder del Espíritu Santo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso era lo peor,
por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta del cumplimiento de la promesa? Volvemos y leemos. Dicen en el versículo, vamos a Isaías 45, versículo 23. Este es el cumplimiento de la promesa en Jesús. Por mí mismo lo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y de mí se dirá ciertamente en el Señor está la justicia y el poder. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Dios no está echándole chiste, por favor, tómese esta palabra en serio. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No se presente ante ningún otro nombre, no se arrodilla ante ningún otro Dios, porque es un Dios falso. El Señor no, mejor dicho, vamos a ver un momento, Apocalipsis 21, del 5 al 8, para no estar hablando por mi propia cuenta. Dice, el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también, está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tómese a Dios en serio, por favor, tómese a Dios en serio. Dios no está jugando, le está diciendo, ¿sabe qué? Ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni ninguna de estas listas va a entrar, porque en la ciudad de Dios no va a entrar cosa inmunda. Volvamos a Apocalipsis 21 y vamos al versículo 27. Ahí dice, jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Procure que su nombre y el de los que usted ama esté inscrito en el libro de la vida, porque no hay otra manera de entrar en el reino de los cielos. Si usted está adorando a otro Dios, si usted está haciendo hechicería, si usted está hablando con muertos, porque separe, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Se puede llamar como se llame. Lamento, esta es la palabra de Dios. Y si usted de aquí en adelante me apaga y no me ve más, sepa que usted para demonio va. Porque está creyendo más a sus propios preconceptos que a la palabra de Dios. Que no se pueden tener ídolos ni imágenes. Lo leímos en Éxodo 25. Perdón, en Éxodo 25. Y el Señor le prohíbe a su pueblo hablar con muertos. Es más, por esta causa murió Saúl. Y dice, en Primera de Crónicas 13, así murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Se da cuenta? Es mandato para el pueblo de Dios que ellos no pueden hablar con muertos, ni con hechiceros, ni con nadie. Vamos, yo creo que nos queda tiempo para verlo aquí en Deuteronomio 18. Dice, Deuteronomio 18, del 9 al 13, por favor, que esta palabra le penetre, que tal vez hoy sea el día de su salvación. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da,
no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios te echa delante de ti. Serás íntegro para con el Señor tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran, a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido el Señor tu Dios. ¿Se da cuenta? El Señor no lo permite a su pueblo. Así que deje de estar viendo tanta carta del tarot, tanta piedra de cuarzo, tanta pachamama, tanta tontería, que el Señor se lo prohíbe a su pueblo, se lo prohíbe. No es que ni siquiera más o menos pueda, no se puede. Usted está viendo que esto le va a cerrar la entrada del reino de los cielos, y que Saúl fue muerto por ello, y que muchos han muerto por transgredir y por no escuchar el consejo de Dios. Hoy escucha al Dios verdadero. No existe otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Usted no puede igualar a Dios a su propia perspectiva. Ay, sí, porque es que el Señor Jesús escucha a su madre. Oiga, ni siquiera usted la escucha. ¿O es que usted le hace caso a su madre todo el tiempo? María, yo siempre le he dicho, es una mujer digna de admirar. A sus 14 años estuvo dispuesta a dar la vida por cumplir el mandato del Señor. He aquí, la sierva del Señor. Ella no se hace igual a Dios nunca. ¿Usted por qué la hace igual a Dios? Dios no se agrada de que le roben su honra. Dice en Éxodo 20, dice en el versículo 3, 20, perdón, me equivoqué, me estoy buscando. Vamos a ver qué dice Éxodo 20, Deuteronomio, perdón. Pero es que esto es demasiado importante que usted lo tenga claro, porque es que después de usted, cuando se presente delante de la presencia de Dios, no puede decirles que yo no sabía, porque el Señor le va a decir, claro que sabías, lo que pasa es que no te dio la gana. Lo que pasa es que tú quisiste hacer tu voluntad y no la mía, porque no te era conveniente, porque para ti era mejor rezarte 10 rosarios que cambiar tu vida y volverte a mí. Que cambiar tu vida y reconocer que tú eras un pecador y que el único que te podía limpiar era yo, no un hombre. Con todos los sortilegios, exorcismos y todas esas brujerías y beberizos que hacen. Usted sabrá a qué Dios le está sirviendo, pero sepa que el Dios de nosotros es un Dios que no va a tener por ninguna manera por inocente al que es culpable. Que no sea usted culpable ante sus ojos de estar adorando a otra persona que no sea Dios. Que usted esté culpando ahora mismo a Dios de su maldad, cuando usted mismo ha decidido su propio camino. Porque eso dice la palabra, que el hombre hace mal sus caminos, torcidos, prevarica. Y después le echa la culpa a Dios y después dice, ay, yo sí soy salado, ¿por qué me estará pasando esto a mí? Examínese y pídale a Dios que le muestre los pecados que le son ocultos. Dice en Éxodo 20, del 1 en adelante, y habló Dios todas estas palabras diciendo, oiga, que es palabra de Dios, no palabra de cualquier hombre, de cura, de papa, de espiritista, de pastor, de lo que sea, no, palabra de Dios. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No darás imagen ni ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dios lo prohíbe y usted todavía está adorando a ángeles. Usted está creyendo el cuento de la angelología, está creyendo que las vírgenes tienen advocaciones. Deje de ser escaso, deje de estar metiéndose, ay no, porque es que tiene cualquier justificación humana. Si yo tengo una foto, entonces ¿qué significa que yo no me acepto? Estas son cosas mucho más allá de las que están aquí en la tierra. El Señor nos está hablando cosas celestiales y verdades que no se pueden truncar por su necedad. Usted va a tener que pasar por ese juicio, no se olvide de lo que está oyendo hoy. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que estás arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, no vírgenes, no ángeles, no muertos. Y la Iglesia Católica saca cada vez un santo nuevo. ¿Por qué? Porque usted va y compra la estampita.
porque para ellos es dinero y ellos sí viven en mansiones. ¿Y usted qué? ¿Usted cree que Dios crea eso? Mire, Dios en el Apocalipsis dice que Él aborrece este sistema, que aborrece a los que se enseñorean sobre sus hermanos, que aborrece el sistema de los nicolaitas, y solamente por hablar de una sola religión. Porque incluso los cristianos, los de cualquier denominación, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy cuadrangular, todos hemos pecado y tenemos que reconocerlo delante de Dios. Todos ponemos a ídolos por hombres, por eso el Señor nos dice, este pueblo en vano me honra, enseñando mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Usted ni siquiera se lee la Biblia, usted se lee el Evangelio según el espiritismo. Usted se lee los chakras, el libro de JJ Benítez, las obras de Paulo Coelho, pero la palabra de Dios no la lee, no la respeta. Y por tanto, usted va a sufrir el juicio y la condenación eterna. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, guarde la palabra del Señor, eche la suya a un lado, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y usted no tiene ningún chance de enfrentarse a ese Dios que es más fuerte que usted, que le está diciendo la verdad. Ahora, acuérdense que yo siempre le digo que ídolos son cualquier cosa que uno también tenga en el corazón, cualquier cosa que usted tenga, por ese nombre que es sobre todo nombre, lo va a llevar a la condenación eterna. No se le olviden mis palabras. No se le olviden las palabras que no son mías, sino que están escritas. Escrito está. Y si después de oír esto, usted sigue con su necedad, bien merecido se tendrá su destino. Que el Señor de los cielos hoy tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque cuentas tendremos que dar. Bendiciones, felices sueños, los amo en el amor de Cristo, y si Dios nos da vida y entendimiento, nos veremos mañana. Un fuerte abrazo.